A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Para este programa le hemos invitado al ingeniero Galo Román, quien trabajó muchos años en la industria petrolera, en la Dirección Nacional de Hidrocarburos, cuando se llamaba Dirección Nacional de Hidrocarburos, hoy se llama Agencia de Regulación y Control de los Hidrocarburos, la ARCHE así se llama, y también trabajó por más de 30 años en la filial Petroproducción. Él es un ingeniero petrolero, más especializado en lo que es producción, yacimientos, así que estimado Galo, un gusto que estés aquí en este programa. Gracias. Para tratar asuntos muy importantes que tienen que ver sobre todo con el campo Sacha. Pero antes de entrar al campo Sacha, yo quisiera conocer tu opinión sobre dos temas que son hoy en día de conocimiento público en materia petrolera. En el programa anterior estuvo con nosotros el ingeniero Alfredo Monge, quien fue superintendente de la refinería Esmeraldas, ¿no? Él fue el que estuvo a cargo del proyecto de construcción y estuvo en dos periodos muy importantes en la planta, en principio desde el año 73 al 79 y luego del 81 al 86, ¿no? A partir de eso, él se fue al exterior a cumplir otras labores profesionales en México, en la industria petrolera. Pero Alfredo Monge es un hombre muy conocedor, muy prestigioso en lo que es materia de refinación de petróleo. Entonces, hoy vamos a ver contigo el tema de la producción de Sacha, pero como digo, antes de entrar en el tema de Sacha, yo quisiera referirme, para concluir lo que tratamos la vez pasada con Alfredo, era el tema de la refinería Esmeraldas, ¿no? Entonces, ante la opinión pública quedó como criterio de que hay solución, y al señor Carlos Pérez García, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, le decimos que hay solución. Esa solución la puede adaptar hoy o mañana, y la cual consiste en una decisión pensando siempre en el interés del país, dejar de mezclar los crudos, porque la mezcla de los crudos es lo que le ha causado un enorme daño emergente, un lucro cesante a lo que es el manejo de la economía petrolera en el Ecuador, porque al mezclar los crudos, como dijimos la vez pasada, impactaron en la calidad y en el volumen de producción. Entonces eso afectó a la refinación, afectó a la comercialización. Pero si tuviera la decisión de solucionar el problema de Esmeraldas, está, señor ministro, en que usted separe los crudos. No, yo no comparto lo que usted dice, de que hay que contratar para que los derivados que se obtengan de la refinería Esmeraldas, contratar a una empresa para que mejore la calidad de los derivados. Y el contrato no es nada más y nada menos que $2.300 millones, no. Ahórrele al país, señor ministro, eso, ahórrele. Y usted disponga que los crudos livianos salgan por el SOTE, se transporten por el SOTE, de Laguagrio a Balao, y se inyecte ese tipo de crudo de buena calidad a la refinería Esmeraldas. ¿Cuál sería el resultado? Que vamos a tener productos de buena calidad, los volúmenes adecuados de los derivados del petróleo, de la planta de Esmeraldas, ¿no? Vamos a tener un residuo que se lo va a tratar ahí mismo, como ya se lo trató en los años 70, en los años 80, que significaba generar el fuel oil, ¿no? Entonces, Alfredo Monge la vez pasada, él mencionó de que prácticamente el petróleo que viene de Sucumbíos, que viene de Orellana, tiene menos del 1% de azufre, tiene 40 partículas de metales, ¿no?, por cada millón de partículas de petróleo. En cambio, con la mezcla ha subido a más del 2%
de azufre y los contenidos de metales es de 440. O sea, eso se disparó por 10 veces y ese es el factor que influye en la mala calidad de los combustibles. Entonces, no hay que contratar 2.300 millones de dólares con nuevos inversionistas para que traten la calidad de los crudos, de los derivados, perdón, sino separar los crudos, ¿no? El otro tema que también quiero dejar de mención es el tema de la refinación, Galo. Esta convocatoria para que se inscriban empresas supuestamente para que quieran refinar el petróleo, pero allí hay prácticamente esa propuesta no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Lo que dice el ministro es que quiere que inviertan en una empresa de 6.000 millones de dólares, que va a ser para 300.000 barriles de petróleo, que precio FOB de México y de Balao van a ser los productos que se pague por los derivados que se generen en la nueva refinería, y la planta podría estar en Esmeraldas y podría estar en Monteverde, ¿no? Entonces toda una confusión. Así no es correcto manejar la industria petrolera, basta de improvisación. La industria petrolera tiene que ser manejada en función del interés nacional. El petróleo es un recurso público. El petróleo está definido y los derivados como recursos estratégicos por la enorme influencia que tienen en el Ecuador, tanto en lo económico, social y político. Tú sabes, Galo, que en el Ecuador se procesan aproximadamente, o la demanda nacional de derivados del petróleo es de 100 millones de barriles. En el Ecuador se están produciendo aproximadamente el 40% de los combustibles y el 60% se importa, ¿no? Esa importación anual está más o menos por 4.166 millones de dólares promedio, ¿no? Porque en el periodo 2007 al 2018 se han importado combustibles por un monto de 50.000 millones de dólares, que eso significa el 50% del Producto Interno Bruto del año 2018. Pongámosle una utilidad del 25% de los 50.000 millones, ¿no? de importación en los 12 años. Bueno, la utilidad anual de los importadores de combustibles, si calculamos un 25% de utilidad, sería más o menos en los 12 años de 2007 al 2018, es como 12.500 millones de dólares, más de 1.000 millones de dólares por año, ¿no? Entonces, si la cierran a la planta, significa que se va a incrementar el volumen de importación. Entonces quieren importar los 100 millones de barriles de derivados, con lo cual prácticamente es un enorme negocio, más grande todavía al que ya tienen los importadores, ¿no? Entonces ellos importarían los 100 millones de barriles y ese negocio sería enorme para estos sectores, ¿no? Entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso. Así que dejamos nuestra preocupación. El señor ministro Carlos Pérez fracasó prácticamente con la famosa proyecto fallido de la refinería del Pacífico, no famoso, sino con este desastre, con este proyecto fallido de la refinería del Pacífico, que utilizaron más bien la plataforma para que ahí aterricen y decolen avionetas con el narcotráfico. Entonces él decía que aquí trajo de chinos, trajo franceses, canadienses, japoneses, norteamericanos, ingleses, que supuestamente iban a invertir. Y se fueron, solo vinieron aquí a pasear, a conocer la plataforma. Yo no sé si fueron a la plataforma, pero se fueron y eso fue un fracaso. Un segundo fracaso dijo que ya no se va a llamar Refinería del Pacífico, sino Refinería de Manabí. Igual, no le funcionó el cambio de nombre, ¿no? Y hoy nuevamente nos dice una cosa como esta, porque no tiene el concepto del proyecto, porque no tiene estudios, porque no tiene bases de contratación, porque no sabe cuánto va a costar el barril de derivados. No nos dice cuánto va a costar, cuál va a ser la metodología para definir el precio del petróleo que se entrega a la refinería. El Ecuador le va a comprar a una refinería en el país a precio internacional los derivados, cuando hay otros mecanismos para que ese proyecto funcione, que debería ser una planta de alta conversión para procesar los crudos pesados, para dejar de mezclar los crudos. Entonces, una planta de alta conversión, y hay que hacerlo junto a Esmeraldas. ¿Por qué? Porque allí hay vías, tendido eléctrico, hay fuentes de agua, tenemos el puerto de Balao para embarcar y desembarcar hidrocarburos, todo tenemos en esa zona. Entonces, eso requiere división y decisión para hacer eso. Y obviamente en el caso de la planta actual de la refinería Esmeraldas hay que tener iniciativas para dejar una planta con correcto mantenimiento. Si le entregamos crudo liviano, la planta va a funcionar muy bien, no va a generar los derivados con alta contaminación como hoy se viene dando por la mezcla de los crudos, sino que va a mejorar la calidad y el volumen si se entrega los crudos
livianos a la refinería de Esmeraldas, ¿no? Hemos dicho que en la Constitución hay 3 mecanismos para manejar los hidrocarburos: empresas públicas, los hidrocarburos, las telecomunicaciones, ¿no?, la energía eléctrica, etcétera. Lo uno es las empresas públicas, pero yo no estoy de acuerdo con las empresas públicas como se las ha manejado, porque hay una burocracia que se cree dueño de los recursos públicos y ha hecho lo que le da gana y se ha robado la plata de este país. Entonces hay que buscar otra iniciativa, la empresa de economía mixta, en donde la empresa privada capitaliza, ya, y el Estado es el accionista. La Constitución dice que debe ser el mayor accionista y la empresa privada es la que debe gerenciar, gestionar, es la que debe operar la industria petrolera y pagarle por cada barril de petróleo que está ahí o refina, ¿no? Yo creo que esa es la orientación a la que debemos llevar. El señor ministro dice que van a concesionar por delegación, ya. En la cuestión dice que el Estado puede, por excepción, delegar el manejo de la actividad hidrocarburífera, pero aquí sucede que esa delegación la quieren convertir en norma general, ya. Lo que es excepción le quieren convertir en norma general, y lo que es norma general le quieren convertir en excepción. Pero ya se expidió el decreto, ¿no? Sí, ya se firmó el decreto, entonces tampoco, ¿no? Entonces, si hay que legislar en una ley pequeña cómo debe manejarse el concepto de empresa de economía mixta y cómo debe manejarse esto de por excepción delegar. En ambos casos, en la empresa de economía mixta o en lo otro, de delegar por excepción, debe haber una participación del Estado en los dos casos, y el Estado debe ser el mayor accionista de esas dos figuras contractuales, ¿no? Entonces, porque el delegar por excepción no significa que se le va a entregar toda la riqueza a las empresas privadas internacionales, no, por ahí no es la cosa, como dijo el lenguaje común. Entonces yo dejo planteado esto, lo vamos a retomar en los próximos programas, vamos a hacer un seguimiento del tema de la nueva refinería, ya vamos a revisar el decreto y vamos a hacer un seguimiento todos los días, y le vamos a pedir al Consejo de Participación Ciudadana que intervenga, lo vamos a pedir nosotros, bajo el concepto de participación ciudadana, que ese Consejo intervenga en hacer seguimiento y obviamente estudie y haga las observaciones que tiene que hacer, porque la manera, la forma, la metodología como se quiere concesionar, eso es perjudicial para el país. Bueno, estamos en el otro tema que también el gobierno ha querido desprenderse de los principales yacimientos, ¿no? Y uno de esos es Sacha, ¿no? Entonces hemos invitado a Galo Román, petrolero, hombre especializado en producción y yacimientos, conoce la industria petrolera al 100%. Entonces, Galo, la pregunta es, ¿por qué quieren privatizar Sacha? Si Sacha es el principal yacimiento del Ecuador, el que sostiene prácticamente los ingresos nacionales. Bien, gracias, Henry, por tu invitación. Yo considero que las pretensiones del gobierno no es privatizar, sino concesionar. Es más o menos parecido a los contratos que tenemos de servicios específicos que se firmaron, igual con los últimos contratos que se han firmado. Claro, no es venta, pero al concesionar, ¿qué se le entrega? Es la entrega, pues, obviamente, de todos los activos. La parte de producción, la parte de facilidades y la parte de reservas. Y la operación. Y la operación propiamente, claro. Bueno, la operación es obvio que tiene un costo, es el servicio, es la filosofía del servicio específico. Pero aquí no hay riesgo, ¿no? Ya no hay riesgo, porque todo está realizado. Exacto. Evidentemente, el campo Sacha es deficitario en cuanto a facilidades de producción, almacenamiento, tanques que están deteriorados, pero obviamente eso se puede arreglar. Claro. No es muy... ¿Cuál es la producción de Sacha actualmente? Actualmente está como 72.000 barriles aproximadamente. Pero ahí se podría aplicar ese dicho que del mismo cuero salen las correas, es decir, de la misma producción salen los ingresos para hacer eso. Correcto, o sea, más o menos si tenemos 72.000 barriles, estamos hablando de que al año estamos produciendo cerca de 1.300 millones de dólares. Así es. Al año. Correcto. 1.300. Descontado el costo operativo que está alrededor de $4 el barril. Esa utilidad es neta para el Estado. Neta, ¿no es cierto? Claro, correcto. A un precio más o menos del mercado que está como $52 el barril. ¿Cuánto dice que sería la renta? 1.300 millones de dólares. Y la producción del barril del petróleo es de $4. Actualmente. Actualmente, ¿no? Sí, alrededor de $4. Pero los costos de la costo operativo, ¿no? El costo operativo. Esos costos operativos son muy... El costo de producción está más o menos en $7.3 por barril. Pero todavía sigue siendo más bajo que los otros. Correcto, más de todas las empresas que están
yo tenía un cuadro importante que... Pero los costos de las empresas están alrededor de lo que se negociaron. ¿Puedes darle lectura así breve, algo aleatoriamente, algunos casos, no todos? Sí, por ejemplo, Petro Oriental, bloque 14, bloque 17, tiene 19, 31, 22 $22, costo operativo por barril. ¿Y el de producción? El de producción está de $33. Es altísimo, ¿no? Es altísimo. Mientras que el de producción en Sacha, por parte de la empresa estatal, está en $7, ¿no? Exactamente. ¿Ya? Otro caso, por ejemplo, allí que llame la atención de los costos. Ahí está, por ejemplo, Pasi Petrol, ¿no? Bueno, por ser un campo crudo, marginal. Un crudo netamente liviano, sí, y por efectos de mercado, se lo cotiza, se lo castiga el precio si no se lo favorece. ¿Ah, sí? Es decir, tiene un mayor costo ese crudo, ¿no? Ese crudo. Sí, porque tiene una densidad mucho más ligera que de todos los crudos que tenemos. En Ap de Chile veo que el costo de producción dice aquí 4.66, ¿no? Pero costo operativo, ¿no? Sí, en Axipec. Sí. También $22 dice Petro Oriental, ¿no? Sí. Sí. En el bloque 17, ¿no es cierto? Es correcto, o sea, en este caso, evidentemente, en Axipec está corroborando los precios más bajos porque está cercano a la infraestructura que dejó Sacha también, Sacha, claro. Al lado de Sacha, entonces es más factible desarrollarlo, pero el costo, ellos evidentemente negociaron esas condiciones y creo que ese sería el precio del negocio que se debería tener, por encima del costo operativo de Sacha. Ya. Pero es el marcador, como quien dice, es el precio marcador, ¿no? Exacto. Pero aquí la mayoría de los costos están de lejos, ¿no? Los costos operativos son muy lejos, son muy altos con relación a los costos operativos de Sacha, ¿no? Luego, según tu criterio, para ir a otra pregunta, Galo, ¿es conveniente o no concesionar Sacha? Bueno, si el gobierno está en la necesidad, obviamente, Pero eso lo haría por necesidad de dinero, no por la gestión del campo. Claro, correcto, porque el campo está desarrollado y más que nada a finales del 2018 se hicieron ciertas inversiones, se perforaron pozos, hicieron reentres, se hicieron recuperación de pozos que estaban cerrados y la producción subió. Claro. Se incrementó la producción también y evidentemente la perforación de pozos en este año 2019 se incrementó también la perforación. Eso quiere decir que con un rubro aproximadamente supuestamente de 20 millones, fácilmente hemos recuperado como 6.000 barriles de petróleo de los que teníamos antes. Claro, pero a la audiencia le va a llamar la atención de que se maneja la industria petrolera por los intereses del gobierno y no por lo que es gestión empresarial, ¿no es cierto? Claro, correcto. La gestión empresarial es uno y las aspiraciones del gobierno son otras. Claro, entonces sucede que rompe la gestión empresarial. Exacto. La presión, las necesidades de dinero por parte del gobierno. Exacto. ¿Ya? Y vale aclarar aquí un tema que a inicio de periodo de gestión del gobierno actual, el presidente Lenín Moreno indicó que Sacha nos iba a concesionar y entregar a la empresa privada. Claro. Entonces, contraviniendo toda esa disposición, actualmente hay un proyecto que se quiere manejar a fin de concesionar en forma a través de un contrato de servicios específicos Sacha y entregar pues obviamente la operación a las compañías. Evidentemente dentro del aspecto de producción, Petroamazonas siempre está como operadora, pero los recursos y la tarifa de extracción se lo paga directamente con la contratista. Ya, eso es una... Pero aquí vale aclarar una cosa, porque si tenemos nosotros un perfil, y eso es lo que yo recalco, si tenemos un perfil actual de producción, tenemos 258 millones de reservas que recuperar. Ya. Eso representa dentro del 100%, el 21% que falta de recuperar, porque ya el resto ya se produjo. Y Sacha, más o menos hablando de un término promedio de $30 el barril, desde el 1974 hasta la presente fecha, ha tenido el Estado ha recibido en diferentes periodos como más de cerca de 30.000 millones de dólares. Claro, es decir, para entenderte, Galo, las inversiones hechas con Sacha prácticamente se amortizaron en pocos años, ¿no? Claro, correcto. Pocos años, 3, 4 años, qué sé yo. Y como tú dices, desde el 74 acá,
prácticamente lo que ha hecho Sacha es entregarle riqueza, más riqueza al Ecuador. Correcto. ¿Ya? Y a pesar de eso, no lo han manejado bien, por lo que dice Galo, de esta situación de satisfacer los intereses del gobierno. Luego decimos, bueno, la producción histórica ya más o menos está dicha, que vendría, hoy en día estamos con, tú dices, con 74.000 o 72.000 barriles. 72.000 barriles promedio, por día, sí. ya. Porque hasta hace poco la producción era menos, ¿no? Es una cifra, o sea... Que estaba por 65.000, creo. Cuando se hacen inversiones, un campo petrolero radica en inversiones. Si tú perforas pozos, evidentemente vas a tener un crecimiento de la producción. Yeah. Pero si dejas de perforar, la declinación del campo va a bajar. Es muy bondadoso. Entonces, Sacha sí ha sido muy bondadoso. El problema es que ya no va a haber dónde perforar. Eso. Y no sé exactamente dónde van a sacar ese volumen de reservas y a cómo lo van a sacar. Kiran, ¿estamos haciendo allí perforación secundaria? Recuperación secundaria, recuperación, sí, perdón. También. ¿Eso se está haciendo ahora? Se está haciendo en la actualidad. ¿Terciaria no? Terciaria no. No, todavía no. Ya. ¿Pero crees que se podría hacer eso, por ejemplo, en Sacha? No creo, porque la secundaria es suficiente para mantener los niveles de producción. O sea, yo creo que si mantenemos los niveles de producción es más que suficiente para mantener a Sacha. Y con un perfil de ahorro y de ingreso para el Estado sin ningún inconveniente. Y con lo cual se le puede dar vida útil a Sacha, qué sé yo, 10, 15 años más o 20 años más. Exacto, pero lo que pasa es que también hay un problema de que existe un remanente mínimo actualmente de reservas. Entonces, ¿cómo se quiere equilibrar un volumen de reservas en contraste con la inversión que quieren hacer? Ajá. Entonces, eso habría que revisar bien, cuáles son las inversiones que están prometiendo o se ha planificado. Pero ahí podríamos, Galo, tú podrías trabajar, investigar más esto para más bien configurar todo un análisis, un documento bien hecho, para pedirle que intervenga la Asamblea, para pedir que intervenga el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con todo gusto. Por ejemplo, de reservas remanentes, ¿cuánto dices que estaría por explotarse? 258.000 millones de barriles. ¿Ya? 258 millones de barriles. ¿Ya? Eso es lo que tenemos actualmente. Eso no quiere decir que vamos a consumir en 10 años o 15 años a una tasa de producción de 80.000 barriles o 100.000 barriles. No nos alcanza ni para el histórico de producción. Claro. Entonces, por ejemplo, si tenemos 280 millones 280, claro, ¿no?, de reservas remanentes, con una producción como la actual de 72.000 barriles de petróleo, ¿para cuántos años estaría en producción Sacha? 15 años. 15 años, que es correcto, ¿no? Porque van a incrementar la producción a 100.000 barriles, a 120.000 barriles. Entonces, con lo cual pero lo cual yo no estoy muy seguro que lo pueden alcanzar. Claro, no, 15 años ya no. Nosotros, cuando yo trabajé en Río Napo también. Sí. Y cuando nosotros trabajamos para la empresa, alcanzamos una cifra pico de 75.000 barriles, metiéndole todas las ganas para inversiones y todo. Y estabilizamos en el 2014, 16, a ver, déjame ver exactamente. Más o menos en el 2014 se alcanzó la producción de 72.000 barriles, que es la producción que ahora se ha asignado a la empresa por haciendo inversiones, reparación de pozos y todas esas cosas. Galo, yo creo que vamos a tener que dejarlo ahí. El caso de Sacha, hemos dicho lo más importante, pero podríamos en una próxima entrevista hablar en cambio de ITT y podríamos ir alternando entrevistas contigo para irnos a Xuxufindi, para irnos a UCA, para irnos también a Libertador, pero sería bueno trabajar con la ley y con el contrato. Creo que eso nos toca investigar para darle una corriente orientación a la opinión pública. Diego Galo, muchas gracias por venir a este programa, por darnos estos datos, quedan grabados y obviamente la opinión pública es la que tiene que sacar las conclusiones. Yo siempre he mantenido la tesis de que concesionar así la industria petrolera de los yacimientos en producción no le conviene al Ecuador. Lo que pasa es que hay que hacer una buena gestión, una buena gerencia, un buen cambio, y eso hay que hacerlo. Hay que hacer una nueva ley, un nuevo contrato a efectos de que la industria petrolera sea beneficiosa al Ecuador y que comparta la inversión internacional. Sí, yo soy partidario de eso, pero hay que definir el modelo de contrato para ello, ¿no? Querido Galo, muy amable, y a los amigos televidentes, muchas gracias por atender este programa y nos vemos en el próximo.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.